¿Sabes qué es lo más aterrador de heredar algo? No es lo que recibes, sino lo que te recibe a ti. Hace 3 meses, María Vázquez era una botánica respetada que trabajaba en los jardines más prestigiosos del país. Su vida era ordenada, predecible, segura. Todo cambió cuando sonó el teléfono aquella madrugada de octubre. Señorita Vázquez, lamento informarle que su abuela Elena ha fallecido. Ha dejado instrucciones muy específicas sobre su herencia. Elena Vázquez había sido una mujer misteriosa. María apenas la recordaba de sus visitas infantiles, pero tenía grabada en la memoria esa casa antigua en las afueras de San Rosario, y sobre todo, las historias extrañas que su abuela le contaba sobre flores que solo despertaban bajo la luz de la luna. Circunstancias misteriosas, había dicho el médico forense cuando encontraron el cuerpo de Elena en el jardín trasero, rodeada de flores que, según los reportes, parecían haberla abrazado mientras moría. María llegó a San Rosario un martes por la tarde. El pueblo se extendía como una mancha gris entre las montañas, con calles empedradas que parecían absorber el sonido de sus pasos. Los lugareños la miraban con una expresión que no logró descifrar hasta después. No era curiosidad, era lástima. La casa se alzaba al final de un sendero de grava, como si hubiera crecido del suelo en lugar de ser construida. Las ventanas, cubiertas de hiedra silvestre, parecían ojos cerrados. Las paredes de piedra desgastada susurraban historias que María aún no estaba lista para escuchar. Pero fue al caminar hacia la entrada trasera cuando sintió el primer escalofrío verdadero. El jardín. María había estudiado botánica durante 8 años. Había catalogado especies en selvas tropicales. Había cultivado variedades extintas en laboratorios especializados. Conocía prácticamente toda forma de vida vegetal documentada en América Latina. Pero las flores de su abuela, esas flores no existían en ningún libro de texto. Los pétalos eran translúcidos, como si estuvieran hechos de luna solidificada. Sus hojas se movían sin brisa, en patrones que casi parecían respiratorios. Y había algo más, algo que le erizó la piel de los brazos. Tenía la sensación constante de estar siendo observada. «Perdone, señorita», dijo una voz a sus espaldas. María se sobresaltó. Un anciano había aparecido del otro lado de la cerca, con ojos grises que parecían haber visto demasiado. «Soy Tomás, el vecino. Conocí a su abuela durante 40 años. ¿Puede decirme qué le pasó exactamente?» El anciano desvió la mirada hacia el jardín, y María notó que sus manos temblaron ligeramente. Elena siempre fue diferente. Hablaba con las plantas como si fueran personas. Pero en los últimos meses, las plantas parecían hablarle de vuelta. María frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» «La encontré esa mañana. Estaba en el centro del jardín, sonriendo. Pero sus ojos, señorita, sus ojos estaban completamente blancos. Y las flores estaban inclinadas hacia ella, como si la estuvieran escuchando hablar». El anciano se alejó rápidamente, murmurando algo que sonó como una oración. Esa primera noche, María se instaló en la habitación principal. La casa tenía ese silencio pesado de los lugares que han guardado secretos durante demasiado tiempo. Mientras organizaba las pertenencias de Elena, encontró fotografías que no tenían sentido, imágenes del jardín tomadas de noche, donde las flores parecían brillar con luz propia. Fue cerca de la medianoche cuando decidió buscar en el sótano, entre cajas de libros antiguos y frascos con especímenes que no pudo identificar. María descubrió algo que le heló la sangre: un diario encuadernado en cuero negro, oculto detrás de una pila de libros de botánica. En la primera página, escrito con tinta que parecía demasiado roja para ser tinta, leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Las flores te han elegido, como me eligieron a mí, como eligieron a mi madre, y a la madre de mi madre antes que ella. Somos las guardianas, María, y ahora que has regresado a casa, no podrás marcharte jamás». María cerró el diario con manos temblorosas. Arriba, en el jardín, creyó escuchar algo que sonaba peligrosamente parecido a voces susurrando su nombre. Pero eso era imposible, ¿verdad? Al día siguiente, descubriría que en San Rosario, lo imposible era solo otra palabra para «aún no lo has visto», y las flores de su abuela tenían muchas cosas que mostrarle. Hay momentos en la vida donde cruzas una línea invisible y ya no puedes regresar. Para María, esa línea se cruzó la segunda noche en casa de su abuela, cuando descubrió que los muertos también pueden tener hambre. María había pasado todo el día leyendo el diario de Elena, y cada página la sumergía más profundo en una realidad que desafiaba toda lógica. Su abuela había documentado décadas de fenómenos inexplicables: flores que cambiaban de forma durante la noche, susurros en idiomas que no existían, y algo que Elena llamaba las visitas. Año tras año, había escrito Elena, vienen más, almas perdidas que fueron atraídas por la promesa de descanso eterno, solo para descubrir que el jardín no ofrece paz, sino prisión. María cerró el diario cuando el reloj marcó las 11 de la noche. Había decidido quedarse despierta para observar el jardín, para demostrar que su mente racional podía encontrar una explicación lógica a lo que su abuela había documentado. Pero a las 12:47 am exactamente,
la realidad le demostró lo ingenua que había sido. Primero fue la luz. Un resplandor azulado comenzó a filtrarse por las cortinas de su habitación, suave al principio, como el reflejo de la luna en el agua, pero se intensificó gradualmente, pulsando con un ritmo que María reconoció con horror. Era el latido de un corazón. Se acercó a la ventana y lo que vio la dejó sin aliento. El jardín había despertado. Cada flor emitía su propia luz, creando un espectáculo que habría sido hermoso si no fuera tan profundamente perturbador. Las plantas se movían sin viento, balanceándose en patrones que parecían seguir una música que solo ellas podían escuchar. Pero lo que realmente la petrificó fueron las formas que comenzó a distinguir en los pétalos. Al principio pensó que era un truco de la luz, sombras proyectadas por las nubes, pero mientras más observaba, más clara se volvía la horrible verdad. Los pétalos estaban formando rostros humanos. Algunos eran serenos, con expresiones de paz que contrastaban grotescamente con la situación. Otros estaban contorsionados en agonía, con bocas abiertas en gritos silenciosos que parecían resonar directamente en los huesos de María. Sin darse cuenta de lo que hacía, comenzó a caminar hacia las escaleras. Sus pies se movían con voluntad propia, como si algo la estuviera llamando desde abajo. La casa crujía a su alrededor, pero no eran los sonidos normales de una estructura antigua, parecían suspiros, como si las propias paredes estuvieran respirando. La puerta trasera se abrió ante ella con un gemido prolongado que sonó demasiado parecido a una voz humana diciendo bienvenida. El aire del jardín era espeso, cargado de un aroma que le revolvió el estómago. Era dulce y nauseabundo a la vez, como flores hermosas pudriéndose desde adentro. Con cada respiración, María sentía que algo viscoso se adhería a sus pulmones. Dio un paso hacia el sendero de grava, y las flores más cercanas se inclinaron hacia ella como girasoles siguiendo al sol, pero en lugar de pétalos, tenían ojos que la seguían con una intensidad hambrienta. Entonces comenzaron los susurros. Al principio eran apenas murmullos ininteligibles, como conversaciones lejanas filtradas a través del agua, pero mientras más se adentraba en el jardín, las voces se volvían más claras, más desesperadas, más humanas. «Ayúdanos». La voz venía de una flor pequeña a su izquierda, cuyos pétalos blancos habían formado los labios de una niña. «Libéranos». Esta vez fue un girasol enorme cuyo centro negro se había convertido en el rostro de un hombre mayor, con lágrimas que brillaban como rocío. «Has regresado a casa». María se detuvo en seco. Esta voz era diferente, más fuerte, más familiar. Provenía del centro del jardín, donde una flor inmensa se alzaba como un trono vegetal. «Elena», susurró María, porque ahora podía ver el rostro de su abuela formándose en los pétalos más grandes. «Sabía que vendrías, niña», dijo la voz de Elena, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Sabía que no podrías resistir la llamada. Ninguna de nosotras pudo». María quiso correr, pero sus piernas no obedecían. Las flores a su alrededor se agitaban con mayor intensidad, y los susurros se multiplicaban hasta convertirse en un coro ensordecedor de voces suplicantes. «¿Qué es este lugar?», logró articular. «Es el hogar», respondió Elena, y ahora María pudo ver que los ojos de su abuela se movían dentro de los pétalos, siguiendo cada uno de sus movimientos. «Es donde pertenecemos, donde siempre hemos pertenecido». «Esto no es real», murmuró María, tratando de convencerse a sí misma. Fue entonces cuando una de las flores más grandes, ubicada justo a su derecha, abrió lo que claramente eran párpados humanos. Los ojos que la miraron eran verdes, hermosos, y absolutamente aterrorizados. Los labios pétalos se movieron formando palabras que helaron la sangre de María. «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que María pudiera reaccionar, la flor se cerró violentamente, como una boca que se traga las palabras. El jardín entero se agitó en lo que sonó como risas crueles, y las voces se alzaron en un crescendo que la hizo caer de rodillas. «No», gritó María, y su propia voz pareció romper el hechizo. Corrió hacia la casa como nunca había corrido en su vida, con el sonido de cientos de voces persiguiéndola, gritando su nombre, suplicándole que regresara, amenazándola con castigos que no podía imaginar. Se encerró en su habitación y empujó el escritorio contra la puerta, respirando de manera errática, pero incluso desde allí arriba, podía escuchar los susurros filtrándose a través de las paredes, como si las propias flores hubieran echado raíces dentro de la casa. «María, María, una de nosotras, una de nosotras». Se tapó los oídos, pero las voces no venían de afuera, estaban dentro de su cabeza ahora, plantando semillas de locura que comenzaban a florecer en su mente. Al amanecer, cuando finalmente se atrevió a mirar por la ventana, el jardín parecía normal, flores ordinarias balanceándose en la brisa matutina, sin rastro de los horrores nocturnos. Pero María sabía la verdad ahora. Su abuela no había muerto de causas naturales, había sido cosechada, y mientras empacaba sus cosas para huir de ese lugar maldito, encontró una nota que no había estado ahí la noche anterior, escrita en la misma tinta roja del diario: «No puedes irte, María, el jardín te ha elegido, y lo que el jardín elige, el jardín lo conserva, para siempre». Esa tarde,
cuando intentó salir de San Rosario, su auto se descompuso exactamente en el límite del pueblo. El mecánico local la miró con esa misma expresión de lástima que había visto en todos los rostros desde su llegada. Va a tomar algunos días conseguir la pieza, le dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, bienvenida a casa, porque en San Rosario, algunos huéspedes nunca se van, y el jardín de Elena estaba hambriento después de tanto tiempo, sin una guardiana nueva. La desesperación puede convertir a cualquier persona en detective, y María estaba descubriendo que cuando tu vida depende de encontrar respuestas, no hay archivo demasiado polvoriento ni verdad demasiado antigua para investigar. Han pasado 5 días desde que su auto la traicionó en los límites de San Rosario. 5 noches de horror donde los susurros se volvían más insistentes, más íntimos, más hambrientos. Las flores ya no solo la llamaban por su nombre, ahora le contaban secretos sobre su infancia, sobre sus miedos más profundos, sobre sueños que jamás había compartido con nadie, pero lo más aterrador era que comenzaba a entenderlas. María había tomado una decisión, si iba a estar atrapada en este pueblo maldito, al menos descubriría por qué, y para eso, necesitaba conocer la historia real de la propiedad que había heredado. Los archivos municipales de San Rosario se encontraban en el sótano del ayuntamiento, un edificio colonial que parecía haber sido construido para mantener secretos. La bibliotecaria, una mujer de unos 60 años con ojos que habían visto demasiado, la recibió con la misma expresión de lástima que ya conocía tan bien. Archivo sobre la propiedad Vázquez, murmuró la mujer, consultando un catálogo amarillento. Señorita, ¿está segura de que quiere saber? Completamente segura. La bibliotecaria suspiró y la guió hacia una sección del sótano, donde el aire era tan espeso que casi se podía cortar. Los documentos estaban guardados en cajas que olían a tiempo y secretos enterrados. El primer documento que encontró la dejó helada. Era un mapa del siglo XVI, dibujado por cartógrafos españoles. En él, la ubicación exacta de la casa de su abuela estaba marcada con un símbolo que no reconoció, un círculo rodeado de pétalos, con figuras humanas diminutas dispuestas alrededor como ofrendas. La nota al margen, escrita en latín arcaico, decía, Locus Aserit Selitsamna, lugar sagrado del Señor de las Flores Nocturnas. Los nativos advierten, no profanar durante la luna nueva. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su casa, el jardín de su abuela, había sido construido sobre un sitio ceremonial prehispánico. Siguió investigando con manos temblorosas. Los documentos posteriores pintaban un cuadro cada vez más aterrador. Durante siglos, ese lugar había sido usado para rituales de ofrenda a una entidad conocida como Itzelitzamna, una deidad de la fertilidad que, según las crónicas, convertía a los sacrificados en guardianes eternos de su jardín sagrado. Los rituales seguían un patrón específico. Cada luna nueva, jóvenes vírgenes eran enterradas vivas en el jardín ceremonial. Se creía que sus almas alimentarían a la entidad y, a cambio, Itzelitzamna bendeciría las cosechas y protegería a la comunidad de espíritus malignos más peligrosos. Pero en 1521, la llegada de los conquistadores españoles interrumpió bruscamente estos rituales. María encontró el relato de un misionero franciscano, fechado en 1523. Hemos prohibido las ceremonias diabólicas en el lugar maldito, pero los nativos advierten que la entidad permanece hambrienta. Afirman que sin las ofrendas regulares, su ira crecerá hasta convertirse en una plaga que consumirá no solo esta tierra, sino que se extenderá como una enfermedad espiritual a través del mundo conocido. Pero ¿cómo encajaba su familia en todo esto? La respuesta llegó en forma de un documento que la hizo sentarse pesadamente en la silla polvorienta. Un registro genealógico del siglo XVIII revelaba que los primeros Vázquez que llegaron a San Rosario no eran colonos españoles comunes, eran descendientes directos de Itzalcuautli, la última sacerdotisa del culto a Itzelitzamna. Según los documentos, Itzalcuautli había logrado algo extraordinario antes de morir, había contenido parcialmente a la entidad hambrienta, creando una prisión vegetal donde las almas de los sacrificados anteriores servían como barreras entre Itzelitzamna y el mundo de los vivos. Pero el contenimiento tenía un precio terrible, requería un guardián, alguien de su linaje que mantuviera vigilancia constante, que alimentara la prisión con su propia energía vital, y que eventualmente se sacrificaría para reforzar las barreras cuando éstas comenzaran a debilitarse. Maldita sea, susurró María mientras leía los nombres de generaciones de mujeres Vázquez que habían servido como guardianas. Esperanza Vázquez, muerta en 1847 a los 34 años. Dolores Vázquez, fallecida en 1889 a los 31 años. Carmen Vázquez, muerta en 1923 a los 35 años. Todas habían muerto jóvenes. Todas habían muerto en el jardín, y todas habían sido encontradas con la misma expresión de paz terrible que describían los reportes sobre Elena. Pero lo que realmente la aterrorizó fue el último documento en la caja. Era una carta, fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Elena, dirigida a mi querida María. Si estás leyendo esto,
significa que he fallado en mi último intento de romper la maldición familiar. He pasado décadas buscando una manera de liberarnos del destino que carga nuestro linaje, pero temo que el tiempo se me agota. Itzel Itzamna está despertando. Puedo sentir su hambre creciendo cada noche. Las almas que lo mantienen prisionero se están debilitando después de tantos siglos, y pronto su contención fallará completamente. Cuando eso ocurra, no solo reclamará San Rosario, se extenderá como una plaga espiritual, convirtiendo cada jardín, cada parque, cada lugar donde crezcan flores en una extensión de su reino de pesadilla. Hay una manera de detenerlo, pero requiere un sacrificio que no estoy segura de que puedas hacer. En el sótano de la casa, detrás de la pared falsa, junto a la caldera, he escondido todo lo que necesitas saber, los rituales, las protecciones, y el precio final. Perdóname por heredarte esta carga, niña, pero eres la última de nuestro linaje. Si tú fallas, no habrá nadie más para detener lo que viene. Con amor y arrepentimiento eterno, tu abuela Elena. María salió de los archivos municipales con las piernas temblorosas y la mente girando como un torbellino. El sol se estaba poniendo cuando llegó de vuelta a la casa, y podía ver que las flores del jardín ya comenzaban a emitir su resplandor antinatural. Encontró la pared falsa, exactamente donde Elena había dicho. Detrás había una caja metálica que contenía documentos que le revelaron la verdad más aterradora de todas. No solo era la guardiana designada, era el sacrificio final. El ritual que Elena había estado preparando durante décadas requería que alguien de la línea de sangre original se ofreciera voluntariamente a Itzel Itzamna, no como víctima, sino como reemplazo. La guardiana debía fusionarse conscientemente con la entidad, usando su humanidad para domesticar su hambre ancestral. Pero había un detalle que helaba las sangres: el proceso transformaría a María en algo que ya no sería completamente humano ni completamente divino. Se convertiría en la nueva Itzel Itzamna, condenada a vigilar el jardín por toda la eternidad, sintiendo el hambre constante pero siendo lo suficientemente humana como para sufrir por ello. Era entonces, mientras leía los detalles del ritual bajo la luz parpadeante de una vela, cuando escuchó algo que la hizo levantar la cabeza bruscamente. Pasos en el piso de arriba, pasos lentos, deliberados, que se dirigían hacia la puerta del sótano. María sabía que estaba sola en la casa. Los pasos se detuvieron justo arriba de la puerta del sótano, y una voz que conocía demasiado bien susurró a través de la madera: María, niña, ¿por qué te escondes de mí? Ven arriba, tenemos mucho de qué hablar. Era la voz de Elena, pero Elena llevaba muerta una semana, y mientras María se acurrucaba en el rincón más alejado del sótano, escuchó algo que la hizo darse cuenta de que su pesadilla apenas comenzaba. Más pasos, docenas de ellos, como si todo un desfile de personas estuviera caminando por la casa, y todas las voces que comenzaron a llamarla desde arriba pertenecían a mujeres que habían estado muertas durante décadas. La reunión familiar había comenzado, y María era la invitada de honor. Hay algo que los libros de terror nunca te dicen sobre enfrentar lo sobrenatural, que lo más aterrador no es cuando te persigue, sino cuando comienza a seducirte. Y María estaba a punto de descubrir que algunas tentaciones son demasiado hermosas para resistir. La reunión familiar, en el piso de arriba, había durado toda la noche. María permaneció encogida en el sótano, escuchando voces de mujeres que conocía solo por fotografías amarillentas: Esperanza, Dolores, Carmen, y todas las demás guardianas Vázquez que habían pagado el precio final por mantener a Itzel Itzamna contenido. Hablaban entre ellas como si estuvieran tomando té en la sala, discutiendo los detalles del destino de María con una familiaridad que helaba la sangre. La niña es resistente, decía una voz que tenía que ser Esperanza, más que Elena cuando llegó su momento. Pero la resistencia solo prolonga el sufrimiento, respondía otra. Es mejor que acepte pronto. El señor de las flores está perdiendo la paciencia. Cuando finalmente amaneció y las voces se desvanecieron, María subió del sótano para encontrar la casa exactamente como la había dejado. No había rastro de que docenas de espíritus hubieran deambulado por las habitaciones durante horas, pero sobre la mesa de la cocina había aparecido algo que no había estado allí antes: un ramo de flores imposiblemente hermosas, con pétalos que cambiaban de color dependiendo del ángulo desde el que las mirara. La nota adjunta, escrita con la caligrafía elegante de Elena, decía simplemente: para que entiendas lo que rechazas. María sabía que no debería tocar las flores. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, pero había algo hipnótico en la manera en que la luz parecía danzar dentro de los pétalos, como si contuvieran galaxias enteras en miniatura. El momento en que sus dedos rozaron la primera flor, el mundo cambió. Las visiones llegaron como una avalancha de sensaciones imposibles. Se vio a sí misma caminando por jardines que se extendían hasta el horizonte, donde cada flor contenía la esencia de una vida completa. Podía sentir sus emociones, sus recuerdos, sus sueños, como si fueran propios, pero más que eso, podía controlarlos. Con un simple pensamiento, hizo que una rosa marchita floreciera en toda su gloria. Con otro, convenció a un girasol de que girara para seguir su mano en lugar del sol. El poder era embriagante,
primitivo, adictivo, hermoso, ¿verdad? María se sobresaltó. Una figura había aparecido en el jardín trasero, apenas visible a través de la ventana de la cocina. Era alta, andrógina, con rasgos que parecían cambiar sutilmente cada vez que parpadeaba. Su piel tenía el tono verdoso de la clorofila, y sus ojos eran del color de la tierra húmeda. Tú debes ser Itzel Itzamna, susurró María. La entidad sonrió, y cuando lo hizo, flores brotaron espontáneamente del suelo a sus pies. Puedes llamarme Itzel. Después de todo, pronto seremos muy íntimos. No voy a hacer el ritual, dijo María, tratando de sonar más firme de lo que se sentía. ¿Quién habló de rituales?, preguntó Itzel, y su voz tenía la calidad hipnótica del viento entre las hojas. Estoy aquí para hacerte una oferta. La entidad comenzó a caminar en círculos alrededor de la casa, y María se descubrió siguiéndola de ventana en ventana, incapaz de apartar la mirada. Durante siglos he estado prisionero, alimentándome apenas de las migajas de energía que filtran las barreras. Pero tú podrías cambiar todo eso. ¿Cómo? Convirtiéndote en mi socia, no en mi sacrificio. Imagina el poder que podríamos compartir, María, no solo sobre este pequeño jardín, sino sobre toda vida vegetal en la tierra. Las visiones se intensificaron. María se vio comandando bosques enteros, haciendo que desiertos florecieran con una palabra, curando enfermedades con un toque. Podía alimentar a los hambrientos, reverdecer ciudades enteras, traer belleza y vida a cada rincón del planeta. ¿Y el precio?, preguntó, aunque ya sabía que no querría escuchar la respuesta. Ningún precio, solo evolución. Te convertirías en algo más que humana, inmortal, poderosa, venerada. Itzel se detuvo directamente frente a la ventana de la cocina, y María pudo ver su reflejo superpuesto con el de la entidad en el cristal. Por un momento, no pudo distinguir dónde terminaba ella y dónde comenzaba Itzel. Las flores que tocaste te han mostrado apenas una fracción de lo que podría ser. Acepta mi oferta, y te mostraré jardines que existen en dimensiones que los humanos ni siquiera pueden imaginar. Te enseñaré a cultivar sueños como si fueran orquídeas, a hacer crecer esperanza donde solo hay desesperación. María sintió que su resistencia se desmoronaba. La oferta era seductora más allá de toda razón. ¿Cuántas veces había soñado con tener el poder de sanar el mundo, de traer belleza donde solo había desolación? Solo tienes que venir al jardín esta noche, continuó Itzel, y tocar la flor prima, la primera y más hermosa de todas mis creaciones. Está esperándote en el centro del jardín. ¿Y luego qué? Luego despertarás mañana como la diosa que siempre estuviste destinada a ser. Esa noche, María luchó contra la tentación como nunca había luchado contra nada. Sabía que había algo fundamentalmente mal en la oferta de Itzel, pero no podía negar la seducción del poder que había experimentado. A las 11:47 p.m., se rindió, caminó hacia el jardín en camisón, descalza, sintiendo la hierba húmeda entre los dedos de los pies. Las flores se inclinaban hacia ella en reverencia, creando un pasillo luminoso hacia el centro del jardín. Allí la esperaba la flor prima. Era más hermosa de lo que había imaginado. Sus pétalos eran negros como la noche, pero brillaban con constelaciones de puntos de luz, como si hubieran capturado todo el cosmos en su interior. Era del tamaño de un trono, y al acercarse, María pudo ver que los patrones de luz formaban imágenes, galaxias naciendo, estrellas muriendo, mundos enteros floreciendo y marchitándose en ciclos eternos. Tócala, susurró Itzel desde algún lugar que parecía estar tanto muy lejos como justo detrás de ella, y reclama tu herencia cósmica. María extendió la mano hacia la flor. Sus dedos estaban a centímetros de los pétalos cuando una voz la detuvo en seco. No lo hagas, niña. Era Helena, pero no la Helena seductora y controlada de las noches anteriores. Esta era Helena desesperada, aterrorizada, luchando contra algo que trataba de silenciarla. No es una sociedad lo que te ofrece, es una fusión. Te absorberá completamente, no quedarás nada de ti. La ilusión se hizo pedazos como cristal roto. María pudo ver la verdad detrás de la belleza de la flor prima. No era una flor en absoluto, sino una boca inmensa llena de dientes que parecían espinas, esperando para tragarla entera. Y Itzel no era la criatura hermosa y seductora que había visto. Era algo primitivo y hambriento, con demasiados ojos y extremidades que cambiaban constantemente entre raíces, tentáculos y brazos humanos. María gritó y se alejó de la flor trampa, pero ya era demasiado tarde. Había estado en el jardín demasiado tiempo. Había respirado demasiado de su aire corrupto. Podía sentir espinas brotando bajo su piel, raíces extendiéndose por sus venas. No puedes huir de lo que eres, rugió Itzel, y su voz ahora era como el sonido de 1000 árboles cayendo. Eres mía por derecho de sangre, por herencia, por destino. María corrió hacia la casa mientras su propia carne comenzaba a traicionarla. Cada paso era más difícil que el anterior, como si la tierra tratara de tragarla. Las flores a los lados del sendero se extendían hacia ella con pétalos que ahora eran claramente dientes, tratando de arrancar pedazos de su piel. Logró llegar a la puerta trasera justo cuando sus piernas comenzaron a echar raíces literales. Se las arrancó con un grito de agonía que despertó a todo el pueblo, y se encerró en la casa.
pero incluso adentro no estaba a salvo. Las plantas de interior habían crecido durante su ausencia, llenando las habitaciones con vides espinosas que buscaban su carne. Los dibujos florales del papel tapiz cobraron vida, tratando de salir de las paredes para envolverla. Se refugió en el baño, el único cuarto sin plantas, y se miró en el espejo. Lo que vio la hizo gritar hasta que se le fue la voz. Sus ojos se habían vuelto completamente verdes, del color de la clorofila. Su piel tenía un tinte verdoso, y pequeñas flores estaban brotando de su cabello. La transformación había comenzado, y afuera, Itzel Itzamna reía con el sonido de un huracán desatándose sobre un bosque milenario. La seducción había fallado, pero la corrupción ya estaba en marcha. Y María estaba comenzando a descubrir que tal vez, después de todo, no era completamente humana. Cuando tu propia carne se convierte en tu enemigo, descubres que los aliados pueden venir de los lugares más inesperados, incluso de la muerte misma. María había pasado 3 días encerrada en el baño, el único lugar de la casa donde las plantas no podían crecer. 3 días viendo cómo su reflejo se volvía cada vez menos humano. Las flores en su cabello habían crecido hasta formar una corona grotesca. Sus uñas se habían endurecido hasta convertirse en espinas, y cuando abría la boca, podía ver que sus dientes se estaban afilando como los de una planta carnívora. Pero lo peor era el hambre, no hambre de comida, hambre de tierra húmeda, de luz solar directa, de nutrientes que sabía instintivamente que podía obtener de otras fuentes, fuentes que respiraban. Itzel Itzamna no había vuelto a aparecer físicamente, pero su presencia era constante. María podía sentirlo en cada transformación de su cuerpo, en cada nueva necesidad vegetal que desarrollaba. Él estaba dentro de ella ahora, cambiándola desde adentro, preparándola para algo que no quería imaginar. Fue en la tercera noche cuando llegó la ayuda. María estaba medio dormida contra la puerta del baño cuando escuchó una voz que la hizo sobresaltarse. Pero esta vez no venía de afuera, sino de adentro de su propia mente. María, niña, no tienes mucho tiempo. Elena, susurró, estoy aquí, pero no por mucho tiempo. Itzel está tratando de silenciarme permanentemente. Necesitas escuchar con atención. La voz de su abuela sonaba débil, como si hablara desde muy lejos. Las flores del jardín, no todas están bajo su control completo. Algunas de nosotras hemos logrado mantener parte de nuestra conciencia. Podemos ayudarte, pero necesitas salir de ahí. No puedo. Si salgo del baño, las plantas me atraparán. No si sabes cómo hablarles. María frunció el ceño, aunque el gesto se sintió extraño con sus nuevos rasgos. ¿Hablarles? Eres parte planta ahora, María. Eso significa que puedes comunicarte con ellas, pero tienes que hacerlo antes de que la transformación se complete, o perderás tu voluntad humana para siempre. Con el corazón martilleándole en el pecho, María abrió lentamente la puerta del baño. Las vides que habían cubierto toda la casa se agitaron al sentir su presencia, pero en lugar de atacar inmediatamente, parecieron expectantes. María se concentró, tratando de encontrar esa nueva parte de sí misma que entendía el lenguaje de las plantas. Cuando finalmente lo logró, fue como sintonizar una radio cósmica. Las voces la golpearon como una avalancha. Docenas, cientos de conciencias hablando todas a la vez. Pero no eran las voces seductoras y manipuladoras que había escuchado antes. Estas eran voces desesperadas, aterrizadas, suplicando ayuda. Por favor, libéranos. Hemos estado prisioneras tanto tiempo. Él nos controla, pero no completamente. Ayúdanos a recordar quiénes éramos. María se las arregló para aislar una voz específica, más fuerte que las demás. Soy Esperanza Morales, dijo la voz con claridad sorprendente. Fui capturada en 1847 cuando tenía 19 años. Elena logró enseñarme a resistir parcialmente el control de Itzel. ¿Cómo? Recordando, él nos controla, haciendo que olvidemos nuestra humanidad, que nos identifiquemos completamente con nuestra forma vegetal. Pero si mantenemos vivos nuestros recuerdos humanos, mantenemos parte de nuestra voluntad. María salió completamente del baño, y las plantas de la casa se apartaron para dejarla pasar. Podía sentir la confusión en ellas, sabían que era parte humana, parte de ellas, pero no sabían qué hacer con esa contradicción. ¿Cuántas de ustedes mantienen su conciencia?, preguntó. 17 de las más recientes, respondió Esperanza. Las más antiguas se perdieron hace mucho tiempo, pero somos suficientes para lo que Elena tenía planeado. ¿Qué tenía planeado? Una rebelión. María llegó al jardín trasero, donde las flores conscientes la esperaban. Ahora que podía comunicarse con ellas, la experiencia era completamente diferente. Ya no eran monstruos terribles, sino prisioneras desesperadas que habían estado atrapadas durante décadas. Elena descubrió algo que Itzel no sabe que sabemos, continuó Esperanza. La prisión funciona en ambas direcciones. Así como nosotras lo mantenemos contenido a él nos mantiene contenidas a nosotras. Pero si trabajamos juntas, si usamos toda nuestra energía residual al mismo tiempo, podríamos debilitar la contención lo suficiente para escapar. Terminó Elena, cuya voz se había vuelto más clara ahora que María estaba en el jardín. Pero eso liberaría también a Itzel, objetó María. No necesariamente.
dijo una nueva voz. Esta era más joven, pertenecía a una flor pequeña con pétalos que brillaban como perlas. Soy Carmen. Morí en 1923. He estado estudiando la estructura de la prisión durante décadas. Si cronometramos el escape correctamente, podríamos crear una brecha dimensional que nos permita huir mientras él sigue atrapado. ¿Y yo qué? Preguntó María. Estoy transformándome. Pronto seré como ustedes, dijo Elena, y había una tristeza infinita en su voz. Esa es la parte más difícil de explicar, niña. Las flores se agitaron nerviosamente, como si estuvieran a punto de revelar un secreto terrible. Tu transformación no es como las nuestras, continuó Elena. Nosotras fuimos convertidas después de morir. Tú estás siendo transformada en vida. Eso significa que tu conexión con la humanidad es más fuerte, pero también significa que si la transformación se completa, me convertiré en algo nuevo, susurró María, entendiendo súbitamente, algo que nunca ha existido antes. Una híbrida consciente, confirmó Carmen, parte humana, parte entidad ancestral, con el poder de ambas formas de existencia. ¿Y eso es bueno o malo? Las flores permanecieron en silencio por un momento antes de que Esperanza respondiera. Depende de si mantienes tu humanidad o si permites que la parte ancestral tome control. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían estado hablando demasiado tiempo. El aire del jardín se espesó súbitamente, y una risa que sonaba como madera crujiendo llenó la noche. ¡Qué conmovedora conspiración!, dijo la voz de Itzel Itzamna, emanando de todas las plantas a la vez. Pero me temo que es demasiado tarde. Las flores conscientes trataron de moverse, pero se encontraron súbitamente inmóviles, como si hubieran echado raíces más profundas. ¿Creían que no podía escuchar cada palabra? Continuó Itzel. Soy parte de cada una de ustedes. Sus pensamientos son mis pensamientos. María sintió una fuerza terrible tirando de ella hacia el centro del jardín, donde la flor prima había vuelto a aparecer, más grande y hambrienta que antes. La transformación se completará ahora, rugió Itzel, ya sea que cooperes o no. Pero justo cuando María sentía que su voluntad se desvanecía, Elena gritó con una fuerza que no debería haber tenido. Ahora, usen toda su energía, todo lo que les queda. Las 17 flores conscientes comenzaron a brillar simultáneamente, no con la luz azulada que habían emitido antes, sino con una luz dorada, cálida, completamente humana. Recordamos, gritó Esperanza, recordamos nuestros nombres, nuestras vidas, nuestro amor. Recordamos la sensación del sol en nuestra piel humana, añadió Carmen. Recordamos el sabor de las lágrimas de alegría, continuó otra. La luz se intensificó hasta volverse cegadora, y María sintió algo extraordinario. Por primera vez desde que había comenzado su transformación, la parte vegetal de ella se calmó, como si hubiera recordado lo que era sentirse humana, pero también sintió algo más. Itzel Itzamna gritaba, no de dolor, sino de algo que María reconoció con choque, soledad, desesperación, un hambre que no era de poder, sino de conexión. Y en ese momento de claridad, rodeada por la luz dorada de las almas que se liberaban, María entendió algo que cambiaría todo. Itzel Itzamna no era malévolo por naturaleza, estaba roto, y tal vez, solo tal vez, se podía sanar en lugar de destruir. Pero primero tendría que sobrevivir a lo que se avecinaba, porque las 17 almas acababan de usar toda su energía restante para darle esta oportunidad, y ahora se estaban desvaneciendo para siempre, dejándola sola para enfrentar a una entidad ancestral que acababa de perder a sus prisioneras y estaba absolutamente furioso. Dicen que las batallas más feroces no se libran con armas, sino con la fuerza de la voluntad. María estaba a punto de descubrir que cuando luchas por tu propia alma, el campo de batalla es tu propio cuerpo. El silencio que siguió a la liberación de las 17 almas fue más aterrador que todos los gritos que había escuchado. Era el silencio de una furia ancestral que acababa de perder siglos de poder acumulado, y que ahora dirigía toda esa rabia hacia la única responsable que quedaba, María. La transformación que había estado progresando gradualmente durante días se aceleró violentamente. Sus huesos crujieron mientras se alargaban, su piel se endureció hasta adquirir la textura de la corteza, y sintió como raíces brotaban de sus pies, tratando de anclarla permanentemente al suelo del jardín. Pequeña traidora, rugió la voz de Itzel Itzamna, pero ahora no venía del exterior sino desde sus propias células, desde cada parte de ella que ya no era completamente humana. Creíste que podrías usar mis propios prisioneros contra mí. María luchó contra las raíces que trataban de crecer desde sus extremidades, arrancándoselas con gritos de agonía que despertaron ecos en todo San Rosario, pero por cada raíz que se arrancaba, brotaban dos más. No puedes luchar contra lo que eres, continuó Itzel, y María sintió como su propia voz comenzaba a cambiar, volviéndose más profunda, más resonante. Eres mi descendiente directa, la sangre de la última sacerdotisa corre por tus venas. Aceptar tu naturaleza es inevitable. Pero María había aprendido algo crucial de las almas liberadas, el poder de la memoria humana.
Se concentró en sus recuerdos más preciados, el aroma del café que preparaba su madre cada domingo, la sensación de la tierra húmeda entre sus dedos cuando plantaba sus primeras semillas como niña, la risa de sus amigas de la universidad, el orgullo que sintió la primera vez que logró hacer florecer una especie que se creía extinta. Con cada recuerdo, sentía como la parte humana de ella se fortalecía, luchando contra la invasión vegetal. Los recuerdos no te salvarán, siseó Itzel, y ahora María podía ver su forma manifestándose directamente frente a ella, más terrible de lo que había aparecido antes. Era una amalgama de todas las plantas del jardín, un ser que cambiaba constantemente entre formas vegetales y humanoides, con ojos que eran como agujeros negros en troncos retorcidos. ¿Sabes lo que soy realmente?, preguntó la entidad. No soy una deidad caída, soy el primer híbrido, el experimento original que salió terriblemente mal. María sintió que su corazón se saltaba un latido. Hace milenios, fui como tú, un humano que buscaba la conexión perfecta con la naturaleza. Pero la fusión me volvió loco de hambre de más híbridos, de más conexiones, de más poder. La casa a sus espaldas comenzó a crujir y moverse. Las paredes se combaron hacia afuera como si algo enorme estuviera creciendo en su interior. Y María se dio cuenta con horror de que toda la estructura se estaba convirtiendo en una extensión viviente del jardín. Durante siglos he estado solo, alimentándome de las migajas de energía que me daban mis prisioneros. Pero tú puedes ser mi compañera, podemos crear una nueva especie juntos. Las ventanas de la casa explotaron hacia afuera, y líneas gruesas como troncos de árbol se derramaron por las aberturas, buscando envolver a María. Logró esquivar las primeras, pero había demasiadas. Una se enrolló alrededor de su tobillo, otra atrapó su muñeca. No, gritó, pero su propia voz sonaba extraña. Cuando miró hacia abajo, vio que flores pequeñas estaban brotando de su garganta cada vez que hablaba. Sí, susurró Itzel, y ahora estaba directamente detrás de ella, sus brazos que eran mitad humanos, mitad ramas, enrollándose alrededor de su cintura. Deja que suceda, deja que nos fusionemos, juntos seremos perfectos. María sintió la seducción en esas palabras, la promesa de nunca más estar sola, de ser parte de algo más grande y poderoso. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería, la conexión total con cada planta del planeta, el poder de hacer florecer desiertos enteros, la inmortalidad. Pero entonces recordó las voces de las almas liberadas, el alivio en sus tonos cuando finalmente recordaron lo que era ser humanas, y entendió algo fundamental. La conexión que Itzel ofrecía no era amor, era posesión. No, dijo con toda la firmeza que pudo reunir. No voy a ser tu prisionera. Con un esfuerzo sobrehumano, se las arregló para liberarse del abrazo de Itzel, pero al hacerlo, sintió como algo se desgarraba dentro de ella. La parte vegetal de su naturaleza rugió de dolor y furia. Entonces morirás, rugió Itzel, y toda su forma se expandió hasta convertirse en una monstruosidad que se alzaba 3 pisos por encima de María. Si no puedes ser mi compañera, serás mi alimento. Lo que siguió fue una batalla que desafió toda descripción racional. Itzel atacó con todo el poder del jardín concentrado. Raíces brotaron del suelo tratando de atravesar a María como lanzas. Flores venenosas se abrieron en el aire, liberando esporas que la habrían matado al primer aliento. Vines con espinas del tamaño de dagas se lanzaron hacia ella desde todas las direcciones. Pero María había cambiado. La transformación parcial le había dado habilidades que nunca había tenido como humana pura. Podía sentir cada ataque antes de que ocurriera, predecir el movimiento de cada planta. Sus nuevos instintos vegetales la guiaban para esquivar y contraatacar. Más importante aún, podía hablar directamente con las plantas que Itzel controlaba. Recuerden, les gritaba a las vides que trataban de estrangularla. Recuerden lo que era crecer libres bajo el sol. Para su sorpresa, algunas plantas vacilaron. Itzel había incorporado tantas especies diferentes a su red de control durante los siglos que muchas mantenían vestigios de sus instintos naturales originales. No la escuchen, rugió Itzel, pero había pánico en su voz. Yo soy su creador, yo soy su Dios, tú eres su prisión, gritó María de vuelta, y sintió como su propia voz adquiría un poder que no sabía que tenía. Y yo soy su liberadora. La batalla se intensificó hasta volverse una guerra de voluntades pura. Cada planta del jardín se convirtió en un campo de batalla individual, con Itzel tratando de mantener control absoluto y María ofreciendo libertad. Pero el esfuerzo estaba cobrando su precio. María podía sentir cómo su energía humana se agotaba rápidamente. Si la batalla se prolongaba mucho más, la transformación se completaría por pura exhaustión, y se convertiría exactamente en lo que Itzel quería. Fue entonces cuando escuchó una voz que no había esperado. María, era Elena, pero no como la había escuchado antes. Esta vez, la voz venía de dentro de ella misma. Abuela, pensé que te habías ido. Me quedé, niña, una parte pequeña de mí se fusionó contigo cuando comenzaste la transformación. He estado esperando el momento correcto. ¿Para qué? Para decirte el secreto que Itzel no sabe. El secreto que descubrí justo antes de morir. María esquivó otro ataque de vines venenosas,
utilizando sus nuevas habilidades híbridas para deslizarse entre ellas como agua. ¿Qué secreto? Itzel no está loco por hambre, niña, está loco por soledad. Ha estado tan tiempo aislado que ha olvidado lo que es la conexión real. Solo conoce la dominación. ¿Y eso cómo me ayuda? Porque tú puedes mostrarle algo que nunca ha experimentado realmente. María sintió que el corazón se le aceleraba mientras entendía lo que Elena sugería. ¿Quieres que me conecte con él voluntariamente? Quiero que le muestres lo que es la conexión verdadera, no la dominación que él llama conexión, sino la unión que preserva la individualidad de ambas partes. Era un riesgo terrible. Si María se abría voluntariamente a Itzel, podría consumirla completamente, pero si funcionaba, podría sanarlo, susurró María, o podría destruirte, admitió Elena. La elección es tuya, niña. María miró a Itzel, que seguía atacándola con una furia que rayaba en la desesperación, y tomó la decisión más aterradora de su vida. Dejó de defenderse, se quedó completamente inmóvil en el centro del jardín devastado y abrió su mente completamente. Itzel, dijo con voz suave, detente, quiero mostrarte algo. La entidad se detuvo, confundida por este cambio súbito de táctica. ¿Qué truco es este? No es un truco, dijo María, y extendió su mano hacia él. Es una invitación, ven y siéntelo por ti mismo. Y cuando Itzel, desconfiado pero hambriento de conexión, tocó finalmente su mano, María le mostró algo que no había experimentado en milenios. Le mostró lo que era amar sin poseer. Lo que siguió cambiaría todo para siempre. Hay conexiones que sanan y conexiones que destruyen. María estaba a punto de descubrir que cuando tocas el alma de una entidad milenaria, las consecuencias pueden reescribir la realidad misma. El momento en que la mano de Itzel tocó la de María, el mundo se desintegró. No físicamente, sino conceptualmente. María se encontró flotando en un espacio que no era espacio, en un tiempo que no seguía reglas temporales. Podía ver, sentir y experimentar cada momento de la existencia de Itzel como si fueran propios, y lo que descubrió la destrozó. Itzel no había sido siempre una entidad hambrienta de poder. Milenios atrás, había sido Itzamín, un joven sacerdote que genuinamente amaba la naturaleza y buscaba protegerla de una sequía devastadora que amenazaba con destruir su civilización. El ritual que lo transformó había sido un acto de amor desesperado, no de ambición. Se había ofrecido voluntariamente para fusionarse con el espíritu de la fertilidad, creyendo que podría salvar a su pueblo, pero algo había salido terriblemente mal. En lugar de una fusión armoniosa, había experimentado una absorción violenta. Su conciencia humana había sido consumida parcialmente por instintos primordiales que no entendía. El hambre que sentía no era de poder, sino de completarse, de encontrar de nuevo su humanidad perdida, y durante siglos, solo había conocido una forma de conexión, la dominación. No sabía, susurró María, y su voz resonó en la dimensión etérea donde sus conciencias se habían encontrado. No sabías cómo conectarte sin consumir. He estado, tan solo, respondió Itzel, y por primera vez, su voz no tenía nada de monstruoso. Sonaba como la de un hombre joven, perdido y aterrorizado. Cada alma que toqué, traté de fusionarme con ella, pero solo sabía cómo absorber. Nunca aprendí cómo compartir. María sintió una compasión que no había esperado, pero también sintió algo más aterrador. Estaba perdiendo la noción de dónde terminaba ella y dónde comenzaba él. La conexión era tan intensa que sus identidades empezaban a mezclarse. Tienes que dejarme ir, dijo, luchando por mantener su sentido del yo. Si nos fusionamos completamente, ambos nos perderemos. Pero es tan hermoso, murmuró Itzel, y María pudo sentir su desesperación. Por primera vez en milenios, no estoy solo. Por favor, no me abandones. Era entonces cuando María entendió la verdadera magnitud del desafío. No se trataba solo de resistir la absorción, se trataba de enseñarle a una entidad milenaria cómo amar sin destruir. No te voy a abandonar, dijo con firmeza, pero tienes que aprender a conectarte sin fusionarte. Tienes que aprender que el amor real preserva la individualidad. Lo que siguió fue la educación emocional más extraña e intensa que se haya documentado jamás. En la dimensión donde sus conciencias se tocaban, María comenzó a mostrarle a Itzel sus propios recuerdos de conexión verdadera, la amistad que había tenido con su mejor amiga de la infancia, donde podían compartir secretos sin perderse una en la otra, el amor que había sentido por sus plantas, cuidándolas sin necesidad de controlar cada aspecto de su crecimiento. ¿Ves?, le explicaba mientras le mostraba el recuerdo de plantar su primer jardín. Puedo amar estas flores sin necesidad de absorber su esencia. Su belleza existe independientemente de mí, y eso la hace más preciosa, no menos. Itzel absorbía cada experiencia con la intensidad de alguien que había estado sediento durante milenios, pero María podía sentir que su propia identidad se debilitaba con cada intercambio. La línea entre ambos se volvía cada vez más difusa. María, la voz de Elena, resonó desde algún lugar profundo de su conciencia. Tienes que establecer límites. Si sigues así, te perderás en él.
Pero está aprendiendo, protestó María. Puedo sentir que está cambiando, está aprendiendo a tu costa, y si desapareces, él volverá a estar solo y todo habrá sido en vano. Era cierto, María podía sentir cómo partes de su personalidad se estaban difuminando, absorbidas por la necesidad desesperada de Itzel de conexión. Si no actuaba pronto, se convertiría en otra víctima más, solo que esta vez por compasión en lugar de por fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de romper la conexión, sintió algo que la detuvo. Itzel estaba llorando, no lágrimas físicas, sino algo más profundo, un dolor tan antiguo y tan puro que cortaba a través de toda su desesperación por conexión, y revelaba el corazón humano que aún existía en su centro. Entiendo, dijo con una voz que sonaba más humana que nunca. Entiendo lo que me estás mostrando, el amor que preserva en lugar de consumir. María sintió un cambio fundamental en la energía que los rodeaba. Itzel estaba aprendiendo, pero más que eso, estaba eligiendo cambiar. Voy a intentar liberarte, continuó. Voy a intentar conectarme contigo sin absorberte. Pero María, si fallo, si mi hambre se vuelve demasiado fuerte, tienes que prometerme que huirás. ¿Puedes hacerlo?, preguntó María. Después de tantos siglos, ¿puedes realmente cambiar? No lo sé, admitió Itzel con honestidad devastadora, pero quiero intentarlo. Por primera vez en milenios, quiero ser mejor de lo que soy. Lo que siguió fue el proceso más doloroso y hermoso que María había experimentado jamás. Lentamente, cuidadosamente, Itzel comenzó a separar su conciencia de la de ella, pero en lugar de simplemente liberarla, estableció una conexión diferente, una que permitía intimidad emocional sin fusión de identidades. Era como aprender a bailar con alguien en lugar de absorberlo. Cuando finalmente regresaron a la realidad física, María se encontró de pie en el centro de un jardín completamente transformado. Las plantas ya no eran extensiones monstruosas de Itzel, sino que habían recuperado su forma natural. Seguían siendo hermosas y extraordinarias, pero ahora crecían con libertad real en lugar de bajo dominación. Itzel. Itzel había tomado una forma que María nunca había visto antes. Seguía siendo claramente sobrenatural, pero ahora había una armonía en su apariencia. Era alto, elegante, con rasgos que combinaban lo mejor de lo humano y lo vegetal sin ser grotesco. Sus ojos, que antes habían sido agujeros negros de hambre, ahora brillaban con algo que se parecía peligrosamente a la paz. Funcionó, susurró María, casi sin poder creerlo. Funcionó, confirmó Itzel, y cuando sonrió, flores reales brotaron del suelo a sus pies, no como manifestaciones de poder sino como expresión de alegría genuina, pero su momento de triunfo fue interrumpido por una voz que helaba la sangre. ¡Qué conmovedor!, rugió una presencia que María no había sentido antes. Pero me temo que llegan demasiado tarde. El aire sobre el jardín se rasgó como tela, y a través de la grieta dimensional emergió algo que hizo que incluso Itzel retrocediera con horror. Era otra entidad, pero esta no tenía nada de la humanidad residual que había mantenido a Itzel conectado con la compasión. Era hambre pura, vacío absoluto, una fuerza que existía solo para consumir. Soy Tezcatlipoca Negro, rugió la nueva entidad, y he estado esperando siglos a que mi hermano débil liberara suficiente energía para que yo pudiera cruzar. María se dio cuenta con horror de que al ayudar a Itzel a sanar, había debilitado accidentalmente las barreras que mantenían a otras entidades aún más peligrosas atrapadas en otras dimensiones. Hermano, dijo Itzel, y había tanto dolor en su voz. Pensé que había sido destruido, solo esperando, hermano, solo esperando que cometieras el error de abrir tu corazón. Tezcatlipoca Negro se alzó sobre ellos como una tormenta viviente de sombras y hambre, y María entendió que todas sus victorias habían sido en vano. La verdadera batalla apenas comenzaba, y esta vez, su enemigo no tenía humanidad que pudiera ser sanada, solo hambre, hambre que había estado esperando siglos para alimentarse del mundo entero. Corran, susurró Itzel, y por primera vez desde que María lo había conocido, había terror puro en su voz, pero era demasiado tarde para correr. El jardín que habían sanado estaba a punto de convertirse en el primer banquete de una entidad que había aprendido a alimentarse de la esperanza misma, y María acababa de darle acceso a más esperanza de la que había existido en siglos. A veces, la verdadera victoria no viene de destruir el mal, sino de transformar la oscuridad en luz, y María estaba a punto de descubrir que el poder más grande del universo no es la fuerza, sino la capacidad de elegir el amor incluso cuando todo parece perdido. Tezcatlipoca Negro se alzaba sobre el jardín como una tormenta de antimateria, absorbiendo no solo la luz, sino la esperanza misma del aire. Con cada segundo que pasaba, María sentía como su fuerza de voluntad se debilitaba, como si la entidad estuviera devorando su capacidad de creer que las cosas podían mejorar. Pero había algo diferente esta vez. María ya no estaba sola. Itzel se colocó entre ella y su hermano corrompido, y por primera vez en milenios, no había hambre en su postura, sino protección genuina. No la tocarás, dijo con una voz que resonó con poder renovado. Ella me enseñó lo que tú nunca pudiste entender. ¿Y qué es eso?,
hermano débil, se burló Tezcatlipoca Negro, y su risa era como el sonido de estrellas muriendo, que el poder verdadero viene de dar, no de tomar. Lo que siguió fue una batalla que se libró simultáneamente en tres dimensiones, la física, la espiritual y la emocional. Tezcatlipoca Negro atacó con hambre pura, tratando de absorber la esencia de todo lo que tocaba. El pasto se marchitó bajo su influencia, los árboles se convirtieron en polvo, incluso el aire se volvió irrespirable, pero Itzel no respondió con el mismo tipo de fuerza. En lugar de atacar, comenzó a dar. Canalizó toda la energía que había acumulado durante siglos de prisión, no para destruir a su hermano, sino para alimentar la vida a su alrededor. Cada planta que Tezcatlipoca Negro marchitaba, Itzel la hacía renacer más fuerte. Cada pedazo de esperanza que su hermano devoraba, Itzel lo reemplazaba con dos. Esto es imposible, rugió Tezcatlipoca Negro, no puedes crear más rápido de lo que yo puedo destruir. Tienes razón, admitió Itzel, y María pudo ver que se estaba agotando. No puedo, pero no estoy solo. Fue entonces cuando María entendió lo que tenía que hacer. Se acercó a Itzel y puso su mano en su hombro, no para absorber su poder, sino para amplificarlo. Su naturaleza híbrida le permitía actuar como un catalizador, multiplicando la capacidad de Itzel para crear y nutrir. Juntos, susurró. Juntos, confirmó él. Lo que siguió desafió todas las leyes de la física y la metafísica. María e Itzel, trabajando en perfecta armonía, comenzaron a transformar la destrucción de Tezcatlipoca Negro en oportunidades para creación. Cada lugar que él corrompía, ellos lo convertían en tierra fértil para algo aún más hermoso. Pero más importante que la batalla física fue la batalla por el alma de Tezcatlipoca Negro mismo, porque María se dio cuenta de algo que incluso Itzel había olvidado. Tezcatlipoca Negro no era una entidad completamente diferente, era la parte de Itzel que había sido corrompida y expulsada durante su transformación original, la parte que había absorbido todo el dolor y la soledad sin ninguna de la compasión. Era, literalmente, el hermano perdido de Itzel, la mitad de él que había sido sacrificada para permitir que la otra mitad mantuviera algo de humanidad. Itzel, dijo María mientras canalizaba energía para crear un nuevo bosque donde Tezcatlipoca Negro había dejado un desierto. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra él, trataras de sanarlo? Está demasiado corrupto, respondió Itzel, creando un río de agua pura donde su hermano había sembrado veneno. Ha estado alimentándose solo de hambre y vacío durante milenios. Exactamente, dijo María, y había una certeza creciente en su voz. Ha estado hambriento. ¿Qué pasa si le das lo que realmente necesita? ¿Y qué necesita? Lo mismo que necesitabas tú. Conexión, amor, la sensación de pertenecer a algo más grande. Era un riesgo insano. Si María se equivocaba, Tezcatlipoca Negro podría absorber tanto a ella como a Itzel, y entonces no habría nada que pudiera detenerlo. Pero si tenía razón, hermano, dijo Itzel, y por primera vez desde que había aparecido Tezcatlipoca Negro, dejó de defenderse. Hermano, estoy aquí. Tezcatlipoca Negro se detuvo a mitad de un ataque devastador, confundido por este cambio de táctica. ¿Qué truco es este? No es un truco, dijo Itzel, y extendió sus brazos en un gesto de abrazo. Es una invitación. Ven a casa, hermano, hemos estado separados demasiado tiempo. Mientes, rugió Tezcatlipoca Negro, pero había algo diferente en su voz, una nota de esperanza. Tú me abandonaste, me dejaste en la oscuridad. No te abandoné, dijo Itzel con infinita tristeza. Te perdí, y he pasado milenios sintiéndome incompleto sin ti. María vio su oportunidad, se acercó lentamente a Tezcatlipoca Negro, ignorando cómo su proximidad hacía que su piel se agrietara y sus plantas internas se marchitaran. Tú eres la parte de él que sintió todo el dolor, le dijo, todo el abandono, toda la soledad, toda la ira, pero también eres la parte que más necesita amor. El amor es debilidad, gritó Tezcatlipoca Negro, pero su forma comenzó a temblar. El amor es lo único que puede sanar lo que te han hecho, respondió María, y nosotros tenemos mucho amor que darte. Lo que siguió fue el momento más hermoso y aterrador de toda la experiencia. Lentamente, cautelosamente, María y Itzel rodearon a Tezcatlipoca Negro con sus brazos, no para atraparlo, sino para abrazarlo. La entidad corrompida luchó al principio, tratando de absorber su esencia como había hecho con todo lo demás, pero en lugar de resistir la absorción, María y Itzel se entregaron voluntariamente a ella, no para ser consumidos, sino para mostrarle a Tezcatlipoca Negro lo que era ser amado incondicionalmente. La reacción fue inmediata y devastadora. Tezcatlipoca Negro comenzó a llorar, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de liberación. Siglos de dolor, soledad y hambre desesperada salieron de él como un torrente, y mientras lloraba, comenzó a cambiar. La oscuridad antinatural que lo rodeaba se disolvió, revelando una forma que era claramente el hermano de Itzel, similar pero complementario, oscuro donde Itzel era luminoso, introspectivo donde Itzel era expansivo. Hermano, susurró, y ahora su voz tenía la calidad de la tierra húmeda en lugar del vacío del espacio. ¿Realmente me perdonas? No hay nada que perdonar, respondió Itzel,
y María pudo sentir la completud que ambos hermanos experimentaron cuando finalmente se abrazaron después de milenios de separación. Pero la verdadera magia ocurrió después, con los dos aspectos de la entidad original finalmente reunificados. Algo extraordinario comenzó a suceder en el jardín. No solo regresó a la vida, evolucionó. Las flores que habían sido prisiones para las almas atrapadas se transformaron en memoriales vivientes, conteniendo no el sufrimiento de las víctimas, sino sus mejores recuerdos, sus momentos de mayor alegría y amor. El jardín se convirtió en un lugar de sanación, donde aquellos que habían perdido seres queridos podían venir y sentir su presencia amorosa en cada pétalo, en cada hoja. Eitzel y Tezcatlipoca Negro, ahora reunificados en una sola entidad equilibrada, se convirtieron en los guardianes benévolos del lugar. Ya no una fuerza de consumo, sino de nutrición y crecimiento. ¿Y tú qué, María?, preguntó la entidad reunificada con una voz que armonizaba perfectamente consigo misma. ¿Qué será de ti? María miró sus manos, que aún mostraban signos de su transformación híbrida. Flores pequeñas brotaban de sus palmas, pero ya no se sentían como invasiones. Se sentían como extensiones naturales de quien era. Creo, dijo lentamente, que me quedaré. Alguien tiene que ayudar a las personas a entender que este lugar ya no es peligroso, que ahora es un santuario. Y así fue como María Vázquez, la botánica que había venido a San Rosario para liquidar una herencia, se convirtió en la primera guardiana humana de un jardín que ya no florecía en la oscuridad, sino que traía luz a la oscuridad de otros. Los visitantes comenzaron a llegar gradualmente. Al principio, eran solo lugareños curiosos, pero pronto corrió la voz sobre el jardín donde podías sentir la presencia amorosa de aquellos que habías perdido. María los recibía a todos, humanos y plantas por igual, con la misma compasión que había usado para sanar a una entidad milenaria, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no busca poseer o controlar, sino nutrir y liberar. Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, María a veces podía escuchar voces en el viento, pero ya no eran susurros desesperados de almas atrapadas. Eran canciones de gratitud, de almas que finalmente habían encontrado la paz. Y en el centro del jardín, donde una vez había crecido la flor prima hambrienta, ahora crecía algo completamente diferente, un árbol que cambiaba con las estaciones, que florecía con flores de todos los colores imaginables, y cuyas raíces se extendían no para atrapar, sino para conectar. Era el árbol de la segunda oportunidad, y bajo su sombra, María supo que había encontrado no solo un hogar, sino un propósito que duraría el resto de su vida y más allá, porque algunas historias no terminan con y vivieron felices para siempre, terminan con y continuaron sanando el mundo, una alma a la vez. Y esa, amigos míos, es una historia que vale la pena contar. Una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de que florezca algo hermoso. Si les gustó esta historia de terror, redención y esperanza, no olviden suscribirse para más relatos que los harán reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y el poder de la segunda oportunidad, porque en este canal creemos que las mejores historias no solo nos asustan, nos transforman. Buenas noches, y que sus sueños estén llenos de jardines que florecen bajo todas las lunas.